Vamos a darle la bienvenida a Adrián Quilis, que es Senior Director de Data y Analytics en Mercado Libre. Es responsable de desarrollar una cultura analítica e incorporar el aprendizaje automático en las operaciones diarias de la empresa latinoamericana líder en comercio electrónico. Cuenta con más de 20 años de experiencia en Business Intelligence en diferentes empresas que han permitido a los usuarios generar sus propios insights. Y además, Adrián es ingeniero de sistemas con una maestría en sistemas de información. Adrián nos va a estar dando una conferencia sobre desplegando Data Mesh en Mercado Libre. En serio, lo de los 20 años. Bueno, ¿cómo están? ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Ok. Bueno, tenemos el último bloque. Vamos a ver un poco de Data Mesh y después viene un panel para revisar cómo generar una cultura data driven. Arranquemos por un par de números de Mercado Libre. Creo que todos o la gran mayoría conoce lo que es Mercado Libre, pero sí me gustaría de que nos focalicemos en algunos números para entender lo que son estos volúmenes, estas transacciones a la hora de manipularlo, de manejar los datos en Mercado Libre, en nuestro equipo de Analytics. Si se fijan, tenemos más de 70 millones de compradores que generan en promedio 515 visitas por segundo, 36 compras por segundo. Y que además, todas estas compras que hacen, nosotros las entregamos dentro de las primeras 48 horas a través de nuestra solución de mercado de envíos. Si nos vamos para el sector derecho, donde tenemos Mercado Pago, vemos que tenemos más de 52 millones de usuarios únicos que han generado 180 transacciones por segundo. O sea, como comparen 36 compras en nuestro marketplace con las 180 transacciones a través de Mercado Pago. Como ven, hoy el negocio de Mercado Pago ya ha crecido muchísimo más que lo que significa Mercado Libre. Ahora, todo esto es muchísima información, muchísimos datos que proveemos a los más de 35.000 empleados que tenemos en Mercado Libre actualmente. ¿Y cómo se ve esto en... Uy, qué feo se ve. Bueno, no se ve. Pero se los puedo contar porque lo sé, lo cual es bueno. Es el riesgo de hacer unas presentaciones en Google y después exportarlas a PowerPoint. En términos de lo que es Analytics en Mercado Libre, hoy tenemos acá, diría, que procesamos 120 terabytes por día, que nuestro ecosistema analítico tiene más de 45 petabytes de datos, que tenemos más de 15 data sources, que nuestros usuarios generan diariamente más de 4 millones de queries a nuestro ecosistema analítico, que los usuarios han desarrollado más de 15.000 dashboards en Mercado Libre, y que además, como somos un equipo de Analytics y nos gusta dar el ejemplo, usamos nuestros datos o los datos que tenemos de los usuarios, de las tools que disponibilizamos, para entender cómo los usan y cómo va creciendo nuestra cultura analítica. Entonces, acá en lo que es Data Tools Users, tenemos que de los 35.000 empleados, sabemos que nuestros usuarios potenciales son 24.000. Y que actualmente, acá diría 19.000, o sea, 19.000 usuarios están accediendo a los datos a través de las tools que les disponibilizamos. Esto da una penetración del 80%. Que a través de nuestra Data Academy, en el año, pasaron más de 6.500 empleados tomando algún tipo de training. Y que la semana del 18 al 21 de octubre hicimos nuestra Data Week, y ahí esto es un dato importante para que vean cómo en Mercado Libre se toma el tema de la cultura de los datos, ¿no? Hicimos distintos workshops, trainings, videos que han quedado en nuestra biblioteca y que hoy
a esta altura ya han tenido más de 20.000 views. Eso es lo que hace nuestra comunidad analítica en Mercado Libre. Todo esto en más de 8 años de trabajo que nos ha llevado a esto, ¿no? Porque no es algo que suceda de un día para el otro. Entonces, yendo a la charla del Data Mesh, la pregunta acá que me gustaría hacer y que parte de reflexionar sobre el tema es ¿por qué Data Mesh? Porque es una moda, suena lindo, nos queremos sumar, es algo que están implementando distintas empresas y lo podríamos hacer, o porque realmente nuestra compañía tiene la madurez necesaria y el negocio nos impulsa a implementar esta estrategia de Data Mesh. En nuestro caso es por esto último, porque durante estos años lo que hemos desarrollado ha sido una cultura data driven en Mercado Libre, la cual, de cierta manera, hemos independizado a los usuarios, a los analistas, a que tengan en la capa, digamos, en la capa de arriba, en la capa de explotación de los datos, a la hora de generar un insight. Y por otro lado, han adquirido la madurez necesaria para que nosotros podamos implementar esto que le llamamos el Self-Service 2.0 en Meli, que no es ni más ni menos que la libertad, darles la libertad, pero también la responsabilidad a los usuarios que generan datos para que sean ellos los que los publiquen y ya no nuestro equipo central de data. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación donde hoy nos encontramos cómodos o que hasta en algún punto también las distintas células de datos que tenemos en Mercado Libre de BI nos estaban de alguna manera empujando a que hiciéramos eso también? ¿Cómo llegamos a esto, no? Y por eso para mí, antes de hablar bien de cómo hemos implementado Data Mesh en Mercado Libre, sí me gustaría hablar de cómo llegamos a esta instancia en la que estamos hoy, que nos habilita a implementar Data Mesh. Cuando arrancamos, teníamos la estructura tradicional de BI, donde un equipo especializado, generalmente especializado en generar reportes y dashboards, donde todos los pedidos llegan a este equipo y en definitiva termina siendo un cuello de botella. Es algo que notamos que no nos permitía escalar a la velocidad del negocio y de acorde a las necesidades del negocio. Entonces decidimos desarrollar esta cultura self-service trabajando en 3 pilares. Por un lado, en lo que es la democratización de los datos. El tema de cómo acercarle el dato que necesita el usuario a la velocidad que necesita el usuario, cuando lo necesita el usuario. Hoy creo que Pablo fue el que habló en su ponencia de modernizar la infraestructura, o sea, algo que se requiere hacer también en todo este cambio cultural es tener una tecnología adecuada. No significa tirar lo que tenemos, sino muchas veces cambiar algunas cosas, mejorar otras, agregar lo que hace falta. Y por último, y como se vio en todas las charlas que hubo, quizás... Y cuando hicieron la pregunta de el huevo o la gallina, tecnología o cultura, yo creo que son los dos. No es ni uno ni el otro. Para mí son los dos. La diferencia está en que trabajar en la cultura es mucho más desafiante. Es lo que lleva más tiempo en una organización. Entonces, rápido, ¿qué hicimos en democratización de los datos? Bueno, arrancamos con un Data Warehouse on-prem en Teradata. Lo migramos al cloud de Teradata. Le agregamos una data real time. Luego desarrollamos nuestro Data Lake en AWS. Teníamos el Data Warehouse en Teradata, el Data Lake en AWS y desarrollamos una capa real time sobre BigQuery. En definitiva, a cada una de las audiencias les estábamos dando lo que necesitaban, pero en cierta forma también era un costo mayor a la hora de administrar
en lo que era de nuestro equipo. Finalmente, tenemos una solución. Hoy todo nuestro ecosistema analítico está en BigQuery. Es lo que hoy nos resuelve el problema. Ahora, no sé si va a ser dentro de 2 años, seguirá siendo BigQuery. Yo creo que no hay nadie de GCP, pero bueno. Modernizar la infraestructura. ¿Se acuerdan? 2 slides anteriores vimos que solo teníamos MicroStrategy y Teradata como nuestro stack tecnológico, ¿no? Bueno, miren lo que es ahora. Hoy lo que tenemos es un ecosistema analítico, un ecosistema de tools, donde no solo tenemos tools de terceros, sino que también tenemos tecnología propia, tecnología que hemos desarrollado por una cuestión de que lo que hay disponible en el mercado o no nos sirve o no escala en algún momento, deja de escalar a las necesidades de Mercado Libre. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, en lo que es la parte de catálogo, tenemos todavía Alation, pero también terminamos desarrollando nuestro propio Data Catalog. ¿Por qué? Porque a la hora de empezar a integrar todas las tools que teníamos disponibles y crear nuestra propia Data Suite, necesitábamos un catálogo que pudiera comunicarlas a todas. Entonces hizo sentido desarrollar nuestro Data Catalog. O si vamos al cuadrante de Business Intelligence, tenemos Looker, tenemos Tableau, tenemos Data Studio. Pero también hemos desarrollado propias. Hemos desarrollado Melimetrics, desarrollamos un portal, desarrollamos esta Data Suite donde hoy un usuario puede desde entrar, moverse sus datos, queryarlos, generar algún tipo de análisis, generarse una visualización. No le vamos a competir a Tableau o a Looker o a cualquiera de estas tools en temas de visualización, pero sí le queremos dar lo básico, lo necesario al usuario que tiene esa necesidad de moverse todo dentro de una única tool. Ahora, si hacemos un poco más de deep dive y no se ve, bueno, después lo van a ver en las presentaciones, está inclusive con distintos colores, pero acá lo importante es, ya no pensamos a nuestro stack tecnológico desde una visión de ecosistema de tools. Hoy nuestra arquitectura tecnológica está pensada de acuerdo al usuario y sus necesidades. El usuario, en definitiva, no tiene una necesidad o no quiere Tableau o Looker. Lo que quiere es resolver algún tipo de necesidad, una necesidad de visualización, una necesidad de hacer data discovery, una necesidad de alertarse ante algún tipo de evento. Entonces, nuestra arquitectura actual ya no se focaliza en las tools, sino en el usuario. Y por último, cultura, que nada, es, como les dije, para mí lo más desafiante a la hora de generar una transformación en una compañía, a la hora de desarrollar una cultura data driven. Nosotros iteramos bastante en todo, y en cultura hemos iterado muchísimo, desde nuestro programa de Key Users, con distintos formatos de workshops, distintos tipos de training, hasta lo que llegamos al día de hoy, donde tenemos un Learning Path, donde si se fijan en la parte izquierda, tenemos lo que es nuestra plataforma asíncrona, nuestra plataforma de Data Academy, donde los usuarios pueden acceder a distintos training que tenemos disponibles con sus respectivos test para seguir avanzando. Hay distintos training acá que los pueden hacer en el momento en que ellos quieran y de manera individual. Ahora también tenemos lo que está en la parte derecha, que es donde ya tenemos una experiencia más de aula, una experiencia de equipos, de trabajo, y donde lo fundamental es que acá tienen un acompañamiento de algún especialista del equipo de Data y Analytics. Entonces, por ejemplo, en un Datasets van a
traer un proyecto, una necesidad a resolver, y luego de 1 o 2 Qs, depende de lo que demore, se van con el proyecto terminado, pero además con el conocimiento adquirido para poder aplicarlo eso a futuro, ¿no? Algo que desarrollamos ahora recientemente es el tema de los Data Champions. Trabajan con nosotros durante 3 quarters, ¿no? 3 quarters, donde básicamente los capacitamos aún más de lo que ya están para que sean quienes expanden la cultura dentro del Mercado Libre. Ya nuestro equipo no escalaba para seguir expandiendo la cultura. Todo esto, como ven, tienen con distintos indicadores y es porque está basado en nuestro Data Driven Index. Como les dije, medimos cómo usan las tools, cómo evolucionan en la cultura. Y a nosotros, por otro lado, nos sirve no solo para que ellos se puedan suscribir al training más adecuado según su nivel, sino a nosotros también para recomendarles distintos training a la hora que queremos hacer un upskill de estos usuarios. Entonces, volvemos de nuevo a la pregunta de ¿por qué Data Mesh? Data Mesh nosotros, en nuestro caso, es porque con toda esta cultura que fuimos desarrollando en estos años, donde les dimos las independencias a los usuarios en esa capa analítica, también generó en algunos equipos que estaban trabajando con datos que tuvieran la madurez para empezar a ingestar datos en distintos sandbox usando nuestras tools. De alguna manera eso a nosotros también nos generaba algún tipo de fricción, ¿no? Porque en definitiva lo que terminaba pasando, ellos creaban estas tablas o publicaban estas tablas en un sandbox, después de ahí seguramente colgaban algún dashboard, pero a la hora de que esto fuera consultado por toda la compañía, recaía sobre nuestro equipo de Data Engineer. Tenían que venir a nuestro equipo para que nosotros hiciéramos esa puesta en producción de las tablas. O sea, la responsabilidad final de poner en producción o en nuestro modelo productivo de todas las tablas caía sobre el equipo de Data y Analytics. Entonces, así es como decidimos, bueno, sobre la plataforma que ya teníamos, desarrollar nuevos features que nos permitiera a nosotros incorporar estas capacidades en el negocio, en aquellos que son productores de datos y que empezaran a ellos ser quienes publicaran los datos y ya no nosotros. No sé si todos están familiarizados con el tema de qué es Data Mesh o el concepto de Data Mesh, pero básicamente es descentralizar la producción e ingesta de datos en una compañía donde está madura tecnológica y culturalmente. Esto es fundamental. Tiene que estar madura tecnológica y fundamentalmente. ¿Y cuáles son los principios sobre los que trabaja? Bueno, el primero es el tema de dominios. Un dominio es acercar el ownership al negocio o a quien es el generador del dato o el que más cerca está de la generación del dato y no a un equipo central de datos como es hasta ahora. O sea, ya el ownership no lo tenemos más desde un equipo central de datos. Ver el dato como un producto, esto es entender al dato como un producto y adueñarse de todo el ciclo de vida del dato. Lo cual además implica tomar la responsabilidad, que significa publicar un dato. O sea, le estamos pidiendo a un equipo que no es de Data y Analytics que tenga la responsabilidad del dato que publica en la organización. Otro pilar importante es el tema de una infraestructura self-service. ¿Por qué? Porque justamente si quiero que esto funcione bien, si le voy a pedir a un tercero que seguramente no tenga el expertise tal vez que tenemos en los equipos centrales de datos que haga lo que nosotros hacemos, le tenemos que dar la plataforma necesaria que les permita aislarse
de los temas de administración de la infraestructura, de la incorporación de los procesos y automatizaciones necesarias para que no sea un tema para ellos. Es lo mismo que como equipo normalmente buscamos cuando salimos del on-prem y nos vamos al cloud. Queremos que la tecnología la administre otro, no dedicarnos nosotros a eso. Y por último, el tema del gobierno. Acá es fundamental definir en conjunto políticas, convenciones, para que aseguremos que el dato que va a publicar tenga la calidad, la integridad necesaria y además se haga con buenas prácticas. Entonces, ¿cómo lo implementamos en Meli? Bueno, para nosotros un dominio es básicamente un equipo que produce y publica datos, que después podrán ser consumidos por ellos o por otros equipos dentro de Mercado Libre. Y que además cuenta con la infraestructura necesaria, con esta plataforma tecnológica donde se aíslan de toda la administración, donde por ejemplo van a tener herramientas que le permitan desarrollar un pipeline de datos, otras que les permitan monitorear la integridad de los mismos y obviamente catalogar todos estos productos de datos que están publicando. Los dominios, si bien son entidades que están de alguna manera, no diría aisladas, pero que están descentralizadas de lo que es el core de datos, no operan de manera autónoma, sino de que se comunican, se intercomunican con el resto de los dominios, donde inclusive generan datos y consumen datos de otros dominios, lo cual genera esta malla de datos de la que hablamos. El otro punto importante es el tema de la plataforma. ¿Cómo les entrego esta infraestructura que necesitan para poder operar? ¿Qué herramientas les doy? Y cómo embebo dentro de estas herramientas todas las buenas prácticas de ingeniería de datos que tiene nuestro equipo de Data Engineer. Entonces, por ejemplo, a través de nuestro ETL, que es Dataflow, van a poder desarrollar todo un pipeline de datos, van a poder cargar estas tablas, tienen los procesos de pasaje a producción que teníamos nosotros, hacen la publicación e inclusive la catalogación de los datos. El tener un data catalog en nuestro caso es algo que también nos habilitó el haber desarrollado nuestra propia tecnología, poder integrarlo fácilmente a nuestro data catalog. ¿Por qué? Porque todos estos productos de datos que están publicando los distintos equipos, necesitamos que sean fácilmente, no accesibles, sino encontrados, descubribles por otros equipos, por los otros que los necesitan usar. Entonces, acá el rol del catálogo de datos es muy importante. En cuanto a la observabilidad, en cuanto a la integridad, todos sabemos que el tema de la integridad, la calidad de los datos es sumamente importante y es clave a la hora de disponibilizarles datos a toda la compañía. Entonces, si se lo vamos a dar a un tercero, necesitamos extremar estos controles. Nosotros lo hacemos a través de tools propias, pero también, por ejemplo, incorporamos Monte Carlo, donde les permite de alguna manera la detección automática de distintas anomalías, le genera alertas a estos data owners para que puedan acceder de una manera rápida a resolver ese incidente. Y el otro punto es el tema del gobierno del dato. O sea, el gobierno del dato es fundamental a la hora de implementar esta estrategia de data mesh. Necesitamos tener definidas políticas, convenciones, reglas, que incluso nosotros las hemos incorporado dentro de nuestras tools para asegurar que todo el gobierno de datos, todos estos controles estén garantizados. Entonces, ¿qué es Data Mesh o lo que para nosotros es un Self-Service 2.0? Es ni más ni menos que empoderar
a quienes son los data owners, estos data producers, a través de un cambio tecnológico y cultural para que puedan ellos ser los que publican datos, productos basados en datos, pero con las garantías de que están aplicando las buenas prácticas necesarias. Nosotros lanzamos esto en finales de Q3 y ya con esta nueva metodología tenemos implementado 92 tablas. Yo para cerrar solo les quiero dejar un mensaje o tal vez para que lo piensen, ¿no? Es, si nos vamos a involucrar en una estrategia de data mesh de la cual hoy se está hablando mucho, lo primero que deberían estar pensando es si el equipo está realmente preparado y si la compañía está madura tecnológica y culturalmente para poder llevarlo adelante. Porque esto no se resuelve con un producto, no es algo que se resuelve con tecnología nada más. Se requiere todo un tema de procesos, de cultura atrás. Así que nada más y quedamos abiertos a muchas preguntas. Muchas gracias, Adrián. ¿Sí? Si hay preguntas, respondemos. Acá tiene ella. Hola, hola. No sé si... Gracias, Adrián. Súper interesante. Yo tenía más que una pregunta, si nos podrías comentar un caso de negocio o un caso de éxito de todo el journey que nos has contado, si es que puedes. ¿De la implementación de Data Mesh? ¿O en general? Un caso de negocio donde el Data Mesh haya tenido un papel protagónico. Bueno, no tengo el detalle de cuáles de estas 92 tablas están implementadas, ¿no? Lo que creo que lo importante es conceptualmente por qué lo hacemos, ¿no? Es, como les dije, en algún punto nosotros con todo este proceso de self-service que desarrollamos, nos encontramos en una situación donde había células de BI, células de data, que ya estaban usando las tools que nosotros disponibilizábamos, pero para ingestar datos, ¿no? Para ingestar una tabla y que después de ahí colgaban algún sandbox, que en nuestro caso es una cuestión de que los sandbox no tienen el esquema de backup que tienen el resto. Entonces, nos estaba generando de alguna manera una fricción eso, porque ya estaban implementando, sin llamarse Data Mesh, estaban implementando esto de publicar datos y que a la hora de pasarlos a producción nos tenían que pedir a nosotros. Entonces empezamos a ver esta necesidad y ahí es donde nos encontramos con el término Data Mesh, pero en realidad el caso de negocio venía que ya había una necesidad en Mercado Libre donde ya había equipos que lo estaban haciendo y por eso hoy cuando lo abrimos a la comunidad y que lo abrimos solo en este primer trimestre con solo 3 equipos, ya haya tantas tablas que están en producción. Yo creo que el caso de negocio ahí viene dado por el lado de ¿realmente tenés una necesidad en tu organización para hacer esto? ¿O es algo que querés hacer desde el lado de tu equipo porque suena lindo o porque crees que es la estrategia, ¿no? Porque lo que necesitas es que el otro lado es el que esté preparado. O sea, vos le vas a pedir a un área de negocio que tenga tareas asociadas a lo que normalmente tu equipo de data engineers hace. Entonces, creo que el caso de negocio viene por ese lado, de entender dónde está. Después lo que sí te da, como si te diría ventajas, es te da mucha más agilidad, te da mucha más velocidad, el negocio lo resuelve antes, vos no sos un cuello de botella y además vos sí te quedás con la administración de lo que realmente es core. Que hoy por hoy lo estamos discutiendo, si vamos a seguir. Acá está Agustín, que es el head de
del equipo de todo plataforma. Y es algo que tenemos, ¿no? De decir, che, las tablas cores las queremos seguir administrando nosotros, hoy. No sabemos si en 6 meses, en un año, no es algo que también demos al resto de la organización. Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé dónde estás. Acá. Ah. Antes que nada, gracias por la presentación, estaba muy buena. El hecho de descentralizar bastante la operación ayuda a acelerar los casos de negocio, pero quería preguntarte si se puede cuantificar, no sé si monetariamente, pero también en tiempo de reducción de desarrollo, horas hombre, tal vez casos de uso que se habilitaron gracias a esta nueva arquitectura, porque al final aceleras, ¿no? Y disponibilizas más fuentes, pero también habilitas casos de uso. ¿Tenemos? No, pará. Vení acá. ¿Este anda? Creo que colapsando con la que no te van a ver. Con la pregunta anterior, el caso de éxito es la velocidad justamente en productividad. Y también hay algo que te faltó decir, ¿no? Pero creo que hay algo que es muy bueno, que mucho se habla de governance, ¿no? Y frenar que no estén las cosas documentadas o que el resto de la gente no pueda llegar a explorar la data. Y lo que hicimos también con DataMesh es frenar que no todo vaya a producción o no todo siga compartiéndose sin que antes esté documentado. La verdad que el abrir el juego a toda la compañía genera también un poco de libertad. Y como decía Adri, hay que controlarla esa libertad y hay que poner ciertos steps de burocracia internamente, aunque no nos guste esa palabra en Meli, pero si no, no escalábamos. Entonces, creo que ahí está la respuesta un poquito a tu pregunta y esta pregunta, ¿no? ¿Podemos monetizarlo? No, ni nos interesa perder el tiempo ahí. La verdad es esa. Han llegado proyectos, moneticemos la data y no nos interesa perder el tiempo en monetizar. La data sabemos que es el petróleo para Mercado Libre, como se suele decir. Y en cuanto a éxito, en lo que es velocidad, productividad y cuello de botella, es impresionante. Recién yo pensaba un caso de éxito, yo creo que son 92 casos de éxito. Sí, 92. Son 92 tablas en las cuales nuestro equipo no participó. ¿Se entiende? Y hay ya lo que son las ingestas, para que sea una idea, lo que está haciendo hoy en día un usuario de negocio, un usuario que coqueteaba con datos. Simplificamos la tecnología al extremo en donde mover data de un MySQL a BigQuery, de cualquier file a BigQuery, y hasta ahora, el otro día publicamos, empezar a streamear data. Que una persona mediante un workflow pueda streamear data de distintas aplicaciones internas y llevarlo a BigQuery. La verdad que no estar en esos casos, para mí es un éxito. ¿Se entiende? Buscar los casos más críticos, bueno, ahí es distinto. ¿Sí? Una pregunta, ¿cómo están? Normalmente, bueno, hay organizaciones que han adoptado el DataMesh y esto ha implicado inclusive cambios en la organización, ¿no? Se han formado equipos centrados en dominios de datos, ¿no? Ya no necesariamente manteniendo la organización por unidad de negocio, por productos, por segmentos de cliente, como es la organización tradicional, ¿no? Sino que han cambiado toda su estructura organizativa, ¿no? Con una cultura muy centrada en el dato. En el caso de Meli, ¿ustedes han pasado a ese proceso también o están en este estadio, por lo que entendí, de darle esta independencia o esta autonomía a las diferentes áreas donde hay un shadow IT, ¿no? que lo hacía, como bien comentabas, porque eso creo que hay en todas las empresas, que lo hacían y ahora simplemente mejor dicho, lo han formalizado, le han dado las herramientas para que lo hagan bien y que no lo hagan, digamos, underground, ¿no? Mira, nosotros no cambiamos en la compañía nada a partir de que implementamos DataMesh. Te diría de que producto del cambio que veníamos haciendo con estas células de BI y demás, nos habilitó a incorporarles esto de DataMesh, que para nosotros antes de conocer el término era Self-Service 2.0. Entonces, fue un cambio que se fue haciendo en la organización porque Mercado Libre ha entendido el valor de usar los datos. Ahora, no es que fuimos con esta receta y les dijimos ahora tienen que tener data engineers o este tipo de perfiles en estos equipos y demás, sino todo lo contrario, es
muchos de los equipos ya lo venían haciendo. Y la primer burbuja hablaba de dominios y la verdad fue no entender el concepto y ver cómo lo implementábamos, sino cuando leímos la descripción de dominio dijimos, esa célula es un dominio. Hay células de datos que tienen 52 personas. 52 personas que si yo agarro una persona y se la pongo en nuestro equipo, funciona al otro día. No es que son perfiles totalmente distintos. Convivimos con eso. Hola, por acá Liz, a su derecha. ¿Los datos a los que se puede acceder a través del Data Mesh son datos anonimizados o datos que identifican o podrían identificar a una persona? Y si es el segundo caso, ¿qué procesos o mecanismos de seguridad han implementado para garantizar la privacidad de sus clientes? No, toda la data que es privada está dentro de un Vault, inclusive, o sea, ni siquiera hoy lo podrían acceder, mucho menos con esto, o sea, no, por eso decía, ¿no? Una parte que seguimos nosotros con la administración y demás son las tablas CORD. Ellos lo que hacen es publicar datos que no contienen información privada, ¿no? El resto, todo lo que es data privada está dentro del Vault en Meli. Y a su vez, si vamos a la independencia de los usuarios, que un usuario agarra un spreadsheet y sube, imaginemos, 10 registros con un email, ¿sí? Que no son data productivas, sino que subió eso, hay algoritmos de Machine Learning que monitorean constantemente la data que se está publicando, la anonimiza, contacta a la persona y bajan esa tabla del sistema. Hola. ¿Sí? Sí, muy buena la presentación. Una pregunta tengo. Una parte se contestó recién con la pregunta que me preocupaba un poco cómo trabajaban el tema de la identidad o la data privada cuando está repartida en tantos lugares. Entiendo que debe haber una estructura de gobierno de datos que está por encima de todo eso, fijando políticas y entendiendo qué es lo que pasa. Si una célula de datos publica un dato, ¿cómo le garantizamos a la otra célula que lo va a utilizar, pero que no lo publicó, la calidad de ese dato? ¿Hay algún tipo de seguimiento, control o aseguramiento de la calidad de los datos para que puedan pasar a ese estado productivo? ¿Ocho? Sí, pregunta clave. Y para mí es lo que va a evolucionar de acá en adelante mucho más que este concepto. Al momento del pasaje de producción, hoy en día ya corren 18 reglas duras, que es en un punto lo que verifica un data engineer. Se armó un workshop de todos los data engineers, 52 personas del equipo de data engineer mío. Entonces empezó a buletear cuáles son las cosas básicas que controlan. Y bueno, nomenclaturas, esto, bla, 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 bla. Y parece mentira, pero cuando uno empieza a puntear, hay cosas que se pueden automatizar, muchas. Hay otras que no. Y hay otras que se puede meter mucho machine learning. Hoy tenemos 18 reglas duras que controlan nomenclaturas, duplicidad de datos, tablas cruzadas que contienen el mismo contenido, no sé, varios temas de auditoría, temas de governance que se reportan por tabla. Entonces, hoy ya se controlan 18 steps, vendría a ser, ante cada pasaje, y a su vez, una vez que está en producción, hay distintos controles que circulan, llamémosle. Uno es el de data sensible, y hay otros que es, como otra Adrián, de Monte Carlo, data quality, en donde si la tabla tiene determinadas anomalías en el catálogo o mismo cuando se la va a consultar desde otra tool que tenemos que es Query Builder, donde la persona va a desarrollar su query, le aparecen alertas diciéndole esta tabla no la puedes consultar, esta tabla tiene determinados problemas, qué sé yo. Pero creo que lo vemos como el pre y el post. Son dobles controles que tenemos. Gracias, Adrián. Buenísima la presentación. Yo tengo una pregunta así anecdótica, a ver cómo lo ves. Cuando yo veo las cifras que mostrabas al principio y hablabas que en estos años se han creado, los propios usuarios de Mercado Libre han creado más de 15.000 dashboards, a mi mente vienen palabras de autonomía, velocidad, ¿no? Uso de los datos. Es decir, tú lo muestras como un buen indicador y yo lo interpreto como un buen indicador. Te cuento lo que me pasó para ver qué responderías. En nuestro caso, en Intercorp, cuando en algún momento empezamos a dar habilidad a los usuarios, empezamos a habilitarlos para que creasen sus propios dashboards, en una de las compañías se crearon 100, 150 dashboards en 3 meses, que para nosotros lo mismo, lo veíamos como un indicador bueno de construcción de dashboards, de experimentación, de uso de los datos. Y presentamos la métrica, la reacción
del gerente general de la compañía fue, en realidad me estás distrayendo al negocio porque están dedicando más tiempo a hacer dashboards. Ya no tiene ningún sentido que mis empleados se dediquen a hacer dashboards 100 cuando deberían tener 3 y dedicarse a hacer lo que tienen que hacer en lugar de pensar en cómo construir dashboards. Y en cierto sentido, en esa conversación, claro, bueno, pues tiene sentido. Puede ser que haya una forma óptima de ver la información y que tengamos que encontrarla y que cada persona vea un número eficiente de dashboards y ya está. Y esos son esos 3 y deberían servirte para la operación diaria, que a lo mejor en ciertos negocios no es tan cambiante. Pero bueno, esto era un negocio retail, que muy parecido a lo que podría ser mercado libre sin mercado pago. ¿Cuál es tu impresión en esto? Porque a mí la verdad que me generó, primero reacción de esta persona no está entendiendo lo que queremos hacer, pero por otra parte tiene lógica el razonamiento. ¿Cuál es tu pensamiento? Mira, es muy buena, ¿no? Pero yo creo, puede ser válida esa postura del gerente tuyo. Particularmente no la comparto y creo que eso también fue fundamental en Mercado Libre, ¿no? El sponsorship, que entendía el valor de que estén desarrollando en las unidades de negocio sus análisis. Cuando digo 15.000 dashboards, obviamente no estamos hablando del dashboard súper divino que te lleva cuánto. Es un dashboard que te resuelve algo operativo para tal vez un par de semanas o meses y que después nuestros propios algoritmos lo terminan depurando porque vos no lo depuraste, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos hace sentido a nosotros? O sea, de estos 15.000 dashboards, ¿cuántos depurás mensualmente? No sé, cientos serán. Y me gustaría que sean muchos más, porque si hoy tengo un dashboard al cual no le hice ningún cambio desde en el último año, tengo un problema. Estoy seguro que nadie lo está mirando en Mercado Libre. Entonces, para mí ahí es entender, cuando uno dice un dashboard, en cuánto se está distrayendo o en cuánto está ganando agilidad a la hora de ir él y buscar el dato versus se lo tengo que pedir a él y él tiene que tener un equipo lo suficientemente grande como para que todos los requerimientos que lleguen de la organización los pueda abastecer, o si no, vos te tenés que bancar que te digan tu proyecto o tu iniciativa no es prioritaria, queda a la cola y salimos con este otro proyecto. Y pasa un quarter, pasó otro y demás. Es lo que pasaba en su momento en Mercado Libre. Necesito tener esta información o desarrollar este dashboard o lo que fuera, y es, bueno, no, en este Q ya cerramos el backlog, nos vemos el Q que viene, y el Q que viene te pasaba, a lo mejor vas a tener 3 meses. Entonces ya no me sirve el dato me sirvió hace 2 meses o 3 meses. Entonces, para mí ahí creo que es entender o tal vez convencer o mostrarle a este gerente el valor de que esas personas estén accediendo a los datos. Sí, lo que no hay que llegar es que la distracción venga por el lado de no puedo tomar esta decisión porque no tengo todos los dashboards o no tengo todos los datos. No, o sea, para todas las decisiones no necesitamos tener todos los datos. Como hoy decían, la perfección mata o es enemiga de lo bueno, ¿no? Entonces, no necesitamos tener todos los datos para poder tomar una buena decisión. No necesitamos tener un dashboard para efectivamente poder tomar una buena decisión. Creo que va por ese lado. Gracias. Acá una preguntita desde acá arriba del equipo de Pomelo. En este momento, en todo este viaje que hicieron en esta implementación, ¿cuáles fueron las cosas que no estuvieron tan buenas? El aprendizaje duro. Le tiraron letra. Sí, la que está al lado tuyo, te dije. Pregúntasela. No, hay muchas cosas. No sé si no estuvieron tan buenas, porque algo que a mí me gusta de Mercado Libre es que tenemos la posibilidad de equivocarnos y aprender muy rápido, ¿no? Está bueno equivocarse y aprender. Si hoy tuviera que volver atrás toda la estrategia esta de self-service, creo que
que algo que sí cambiaría o que haría distinto es algo que hicimos en este último tiempo, ¿no? Tener nuestra head de cultura, trabajar en partnership con el equipo de People, porque es fundamental a la hora de la cultura que no sea algo de un equipo nada más, ¿no? Si bien nosotros teníamos el sponsorship del C-Level, en definitiva éramos nosotros un equipo de datos de Mercado Libre, de staff que te está mandando a vos que ingresás a Mercado Libre de que tenés que hacer este curso. Es decir, no sé si tengo ganas de hacerlo. Ahora, cuando llega desde el lado de People es distinto. Entonces, cuestiones como esas creo que sí las haría distintas. Tecnológicamente hablando, el tema de governance con Tableau, Sí. cuando arrancamos, creo que fue un desastre. 700, si nos molestaban 15.000, yo hoy me siento cómodo con 15.000, 14.000 usuarios, digo, estoy bien. Quizás tener, no sé, 30.000 dashboard y 25 usuarios, digo, wow, eso era un anti-governance, eso sí fue malo. Y después, allá hay otro ex-Meli, creo que yo siempre reniego de eso también, de no haber tomado decisiones más rápidas con herramientas en particular, de movimientos de datos. Creo que fuimos muy rápidos con Tableau. Cuando se empezó a hablar del self-service ya teníamos Tableau, estábamos creciendo, nos estábamos equivocando en el governance, pero fue un costo asumido, creo. Hoy no reniego de eso, pero digo, lo hubiese hecho en algunos puntos mejor. Y en lo que es herramienta de movimiento de datos, tenés que tener una herramienta muy ágil, muy fresca y muy self-service. Ya no escala que la tenga el equipo central y que tengas el owner en la naturaleza de Mercado Libre, ¿no? Que tengas un Pentaho, un Talent, un Alteryx, eso ya no camina. En lo que es compañías como Mercado Libre, no va. Tiene que ser algo mucho más free. Dataflow, ahí vos dijiste, Adri. No es el Dataflow de GCP. No fuimos buenos con el nombre, pusimos el mismo nombre que Google. Creo que nos copiaron. No quiero creérmelo así, pero no. Le pusimos el mismo nombre, pero la verdad que Dataflow de Google, Dataflow interno de Mercado Libre, es una herramienta de TL interna que se desarrolló. Y hoy en día no parece una herramienta de TL. Y cualquiera, por eso nos animamos a Mesh, a que cualquiera pueda agarrar y hacerse su ETL. Pero hoy yo que veo que una herramienta sencilla de mover datos es Dataflow de Google. Es con un drag and drop podés mover y llevarte los datos de un lado al otro y listo. Hoy un Pentaho lo abrís, un Talent, un Alteryx y... Perdón, no sé si hay alguien, pero tiene 400.000 features que en particular vos usás 4 o 5 para todos los días. Entonces, Dataflow tiene esa frescura y es lo que tratamos de lograr con Mesh nosotros. Entonces yo creo que en tecnología, cultura, lo que dijo Adri, haber arrancado antes. Y en tecnología, herramienta de movimiento de datos más rápida y governance. Creo que, no con la palabra, ¿no? Sino atacando las cosas que le duelen a los usuarios. Súper, gracias. Hola, sí. Súper buena la presentación, en verdad, lo felicito. Yo tenía una duda y va un poco enfocado en lo que comentabas, ¿no? Ya hoy los equipos están haciendo ellos de manera self-service sus desarrollos, sus ETLs, y en este proceso, obviamente con el objetivo de ganar agilidad, estas plataformas son muy potentes. Lo que yo quería entender era estos controles que me imagino están embebidos en la plataforma, ¿cómo realmente hacer que... Me preocupa que finalmente todo no pase. O sea, comentabas que había reglas, controles, pero si no pasan, finalmente puede generar eso también como que un pequeño trauma en el equipo. Y a la vez, cómo controlar un poco que esas, por ejemplo, documentación que es tan clave, que ellos se puedan saltar documentación, o que de repente haya un query que por performance pueda tomar, no sé, 2 horas y termine impactando al resto de usuarios. Esas cosas, ¿cómo los controlan? Hoy me parece que han construido algo muy ad hoc a lo que necesitan. Si la recomendación es construir algo en función a la necesidad, hoy hay plataformas como IBM u otras que ya te ofrecen toda una capa de ese tipo. Entonces, ahí, ¿cuál es esa mejor recomendación para evitar también esa digamos, pequeña tracción, algo áspero con el negocio? Yo no creo que debas desarrollar tu propia tecnología, ¿no? Cuando realmente te lo requiera, lo vas a terminar haciendo. En nuestro caso, cuando empezamos a desarrollar el ETL, fue por una cuestión de que ya no nos escalaba
Entonces tuvimos, lo que había en el mercado realmente no nos escalaba un world class ni nos escalaba una solución que fuera open source. Entonces, cuando empezamos a ver qué estaban haciendo empresas con problemas como los nuestros, que puede ser un Netflix, un Spotify, ellos estaban desarrollando también este stack tecnológico, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después, ¿cómo hacemos para administrar los recursos y demás? Bueno, justamente con una plataforma como BigQuery tenés que prestarle mucha atención a lo que dijiste vos. Alguien que te tire un query, y el problema no es que moleste a los otros. El problema es que te venga una cuenta después de muchos cientos o miles de dólares. Entonces, tenés que tener muchos controles implementados. Y después, respecto a la puesta en producción, que no sea un cuello de botella, mirá, 92 tablas no lo fueron y para nosotros, no sé, pero no esperábamos tener esta cantidad en 2 meses que llevamos. El objetivo de este cubo es 250, llegar a 250 tablas. ¿Entendés? Cuando lo pusimos no esperábamos eso, y hoy viendo cómo escala dijimos, bueno, ya queremos ir 250 tablas. No terminan siendo un blocker, sino que esta tabla no tiene no pasa estas reglas, se le devuelve al data owner, lo corrige y pasa a producción. Y lo bueno es algo que dijo Agus, el tema de que antes a lo mejor esa tabla estaba puesta de alguna manera en un esquema no productivo, pero en un sandbox que se estaba usando y no tenía toda la documentación. Hoy la tiene. Entonces hemos ganado muchísimo en ese sentido, y no, la verdad, no debería ser un blocker, porque es hoy los mismos controles que teníamos, o esas buenas prácticas que teníamos en el equipo de Agus de Data Engineer. Hoy esas buenas prácticas están embebidas en estas tools. Y la gente que se está sumando tenía su data en su sandbox. Entonces ahora, al ponerle estos controles, es como el concepto de Copilot de GitHub, en donde te va ayudando a programar. Bueno, esto es un data engineer automático que te acompaña con los controles. Entonces la gente, en vez de sentir un freno, siente confianza, siente que está llegando bien mi data, y otros van a usarla y van a tomar decisiones con mi data. Si no, tenían miedo y no la querían publicar, porque ¿quién la controla? El otro día una persona tenía como 250 tablas para empezar a migrar a Mesh, y me dice, pero como arreglando, pero tengo que documentar todo, como diciendo. Y mi respuesta es, ¿y vos cómo te sentís con tu data que no está documentada? Y nos quedamos así 5 segundos mirándonos. Y listo, se terminó la reunión. Fue un tema de, si querés pasar acá y querés tener todos estos controles, bienvenido al club. Vas a tener que documentar y vas a tener que hacer las cosas como corresponde, y por ahí algunos jobs te rechace el Copilot Data Engineer. Pero genial, creo que ahí tenés un problema, te vas a tener que dar vuelta y decir cuántos dashboards se armaron con esto, quién tomó decisiones de datos con esto. ¿Se entiende? Cambia el juego. Creo que lo básico es lo que dijo Adrián para mí. No lo hicimos por una moda, lo hicimos por una necesidad. Y entonces, si vos te das vuelta, había un montón de gente que ya estaba haciendo esto. Ahora le pusiste una ayuda, no un control y una barrera. Pusiste una ayuda y una confianza en su data. Y eso es, ven valor, no ven un freno. ¿Sí? Implementar la estrategia de Data Mesh. La anunciamos en el último reunión de líderes. Q3 salió, y en pandemia nos juntábamos a ocultas, llamémosle, a dibujar cartulinas y a ver cómo sería, y cómo sería, y cómo sería. Fuimos anexando muchas tools que ya teníamos a esta solución, adquirimos otras, pero en sí nos acostumbramos mucho en Meli, hasta que no podemos nosotros mismos romper la idea, no la lanzamos ni la empezamos a desarrollar. Entonces, fueron muchas reuniones de tratar de romperlo por todos lados. Y nos hizo sentido, vimos de que podía escalar, lo probamos internamente en una célula interna de datos. Esos data engineers nos dieron feedback, y una vez que lo teníamos, desarrollamos algunos features, atajos rápidos de movimientos de datos. Nosotros, al tener nuestra herramienta ETL ya desarrollada, hoy en día hay 64.000 tablas desarrolladas dentro de Mercado Libre. Si los dashboards nos asustaban, imagínate las tablas. 64.000 tablas. Entonces, es hacer analytics de analytics. Empezamos a entender de dónde viene la data, hacia dónde va la data, cuáles son los steps que más usa la gente, etcétera, etcétera. Y a esos
fue el challenge, me acuerdo que tiene que ser igual de simple que en la etiquetera de Mercado Libre perdí mi tarjeta de acceso. Mover datos tiene que llegar a eso. Ya basta de que necesito código y esto, lo otro para mover datos. Entonces, de esa manera se simplificó y se llegó a lo que hoy en día es. Habrá llevado menos de un año desarrollar toda esta plataforma y unir todo esto y que realmente salga a producción. ¿Sí? Y te sumo algo más, porque no lo dice, pero cuando digo que el equipo tenga la madurez necesaria, es que tu equipo también tenga esta madurez. Y esto que desarrollaron en un año, lo hicieron en paralelo, el mismo equipo, migrando todo nuestro ecosistema, todo nuestro warehouse, el lake que teníamos en Teradata en AWS a BigQuery. ¿Entendés? O sea, en otro momento, en otro estadio, en otra compañía, tal vez era, no nos vamos a involucrar en este proyecto porque estamos con que es migrar todo nuestro ecosistema analítico. Es un tema. Sin embargo, lo pudimos hacer en paralelo. Genial, genial. Felicitaciones, gracias. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.